Gracias por continuar con nosotros y por confiar en Canal Antigua para ser su fuente de información que seguramente esperamos sea de utilidad para la toma de decisiones. En este segundo tema discutimos sobre una problemática que ha venido deteriorándose en las últimas décadas en el país, y es que el nuevo sistema de partidos políticos instaurado después de la aprobación de la actual ley electoral y de partidos políticos no ha logrado resolver los problemas de representación y sobre todo de intermediación de la sociedad ante la institucionalidad del Estado. Lejos de ello, muchos de los partidos políticos postulan candidaturas que llegan a veces a triunfar en los puestos de elección popular y que una vez en el cargo delinquen con el uso del poder público. Para analizar y para tratar de escudriñar respecto de cómo podemos contener y sobre todo revertir esta problemática, hoy nos acompañan el doctor Carlos Hoffman, antropólogo y consultor político, y el licenciado Andy Yabaloa, abogado y analista en temas de seguridad. A ambos el agradecimiento por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a ambos. Pues doctor Hoffman, arranquemos con usted. ¿Cuál es su calificación, digamos, a grandes rasgos del sistema electoral político que actualmente tenemos? Podemos hablar de que tenemos pues un sistema electoral de cierta forma transparente y competitivo, ¿o cuál es su opinión respecto a esto? La democracia en realidad es mucho más compleja que solo las elecciones. Evidentemente un régimen democrático tiene una fórmula de participación, incluyendo elegir autoridades, pero obviamente hay otras formas de participación dentro del esquema democrático que son importantes mencionar. En el caso de los partidos políticos, pues sí, tenemos elecciones libres, tenemos elecciones justas, pero no necesariamente el régimen democrático está lleno de contenido democrático. Eso quiere decir de que las instituciones son verdaderos cascarones, que los partidos políticos no intermedian como debieran entre la sociedad y el Estado. De hecho, las redes sociales han hecho casi muy prescindibles a los partidos políticos en esa fase de intermediación, y las democracias en el mundo, pero sobre todo la guatemalteca, debe replantearse mucho qué tipo de partidos políticos deberíamos tener y cuál es el rol de esos partidos políticos para poder intermediar entre la sociedad y el Estado. Sin embargo, no tenemos eso. Tenemos verdaderos cascarones e instituciones que sí están investidas de legalidad y de formalidad, pero la democracia en Guatemala es una formalidad, lamentablemente, porque de hecho ni siquiera los ciudadanos participan como deben. En este caso, el voto de los ciudadanos no se hace para elegir a una persona, sino para manifestar en contra de algo. Y entonces no terminamos eligiendo, sino manifestando. Entonces era para que nos quedara fulano, para que nos quede sutano, para mandar un mensaje, para votar en contra de alguien, pero en realidad no estamos eligiendo a. Por lo tanto, esa mayoría que determina las elecciones en realidad nos hace responsable por el voto que emite, y eso hace que la democracia sea muy frágil en Guatemala. Ahora, licenciado Yabaloa, en términos jurídicos, ¿cómo logramos identificar que las personas que están compitiendo y en algunos casos llegan inclusive a ganar puestos de elección popular responden a los temas y los parámetros establecidos inclusive constitucionalmente de idoneidad, honorabilidad y todos estos elementos que se han convertido en contenido de discursos para tratar de evaluar los perfiles, pero que a la larga en términos prácticos se evalúan estas calidades y categorías únicamente a través de papeles, que no cuente con denuncias, que no esté en un debido proceso, pero ¿cómo logramos llegar a identificar precisamente esas calidades establecidas sobre todo en el artículo 113 constitucional, más allá de los papeles? Muchas gracias, un saludo, Cristian. La pregunta es oportuna en el sentido de que aquí en Guatemala hay una tendencia a lo que yo denomino el mesianismo legal. Desde 1985, recordemos que nuestra ley electoral y de partidos políticos es el decreto de la Asamblea Nacional Constituyente 1-85. Y 2 años después apenas, fíjense ustedes, ya empezábamos a reflexionar sobre la necesidad de reformar, se decía en aquel entonces, la ley de Marras. Y hemos tenido reformas a lo largo de todos estos años. La última, si mal no recuerdo, es del año 2016. Si me equivoco, me corrigen, por favor. Y la implementación de esas reformas siempre entraña una serie de complejidades por el desconocimiento masivo que se hace respecto de la ley. Precisamente a ese punto quiero llegar. ¿Cómo hacemos posible que la ciudadanía asuma un papel que está
precisamente, lo leía en preparación de esta entrevista, en nuestra Constitución muy claramente reflejado en el 136. Porque como decía Carlos, resulta ser que el proceso democrático no es una cuestión de solo cada 4 años, por favor. Resulta ser que tenemos unas obligaciones muy claramente establecidas en el 136, entre otras es de velar precisamente porque ese proceso se lleve a cabo dentro de los cánones que la legislación establece. Y uno de esos cánones, me permito añadir, es precisamente el que decías, Cristian, el del famoso artículo ahora 113, que estatuye 3 cosas fundamentales para alguien que quiera ejercer un cargo o función pública. Necesitamos que sea una persona capaz, es decir, que tenga los conocimientos necesarios para poder emprender esta marcha. Que tenga esos conocimientos que nos garanticen de que puede realizar el trabajo de la cosa pública. Necesitamos que sea idóneo para ese trabajo. Es fundamental eso. Y necesitamos sobre todo que sea honrado. Entonces, en una democracia ideal donde efectivamente se cumpliera el artículo que he mencionado, el 136, y que fiscalizáramos nosotros, los electores, efectivamente, que los que se candidatean, perdonen la expresión, son personas que reúnen estas condiciones y no nos dejáramos, como bien lo decía Carlos, entre otras cuestiones, porque no solo se limita al hecho de ir a votar en contra de alguien necesariamente, sino muchas veces se vota a propósito por alguien y sin ni siquiera tener un contexto de algún planteamiento de ideología, que es otro elemento que pareciera ser escaso en el marco político nacional. Entonces, yo señalo que ese es uno de los grandes defectos de la inaplicabilidad de la normativa. Fíjense ustedes, ni siquiera hay que meternos a la ley electoral. Basta y sobra con citar el artículo 136, que yo le preguntaría a la mayoría, ¿han echado un vistazo al respecto? ¿Entienden cuáles son nuestras obligaciones sobre el proceso democrático? Gracias. Ahora, doctor Hoffman, ya usted mencionaba algo muy interesante, que es el tema de que los partidos se convierten en simples cascarones, digamos, cómo lograr realmente el tener partidos políticos institucionalizados, que ha sido una discusión que hemos tenido durante años y que realmente el promedio de vida de un partido político sigue siendo muy corto, digamos, siguen siendo simples vehículos que llevan a personas al poder, digamos. ¿Cómo lograr realmente esta institucionalización de los partidos que es tan importante para nuestra democracia? Partidos políticos, ya lo decía Andy, tienen primero una ideología. Ni siquiera creo que una encuesta a los actuales legisladores realmente daría como resultado que ellos mismos supieran cuál es la ideología de su partido. En realidad, parte de una ideología porque un partido político es la expresión de un cuerpo de ideas que quieren llevar a gobierno. Y por tanto es una cuestión importante, pero los partidos políticos son instituciones políticas permanentes, que no se abren sus puertas cada 3 años antes de una elección y compiten y vuelven a cerrar sus puertas. O sea, los partidos políticos son instituciones permanentes en donde hay formación política, donde hay debate, donde hay situaciones de representación, donde hay fórmulas de extensión de su pensamiento político, desarrollo de su propio pensamiento político, y lamentablemente quizá los 2 partidos que pudieran haber heredado esto, que sería la vieja DC y el viejo MLN, que eran verdaderos partidos políticos, pues se extinguieron los procesos electorales anteriores y pues han habido algunos partidos que han llegado cerca de tener ese tipo de situación, como tal vez la UNE o el FRG en su momento. Pero básicamente tenemos un sistema de partidos políticos que en realidad, cuando desaparecen las ideologías, emergen intereses y se vuelven un tema de negocio personal o de negocio de intereses, que en realidad son cooptados por los sectores sociales más poderosos y que finalmente hacemos que esta democracia sea una democracia bastante formal, pero no necesariamente una democracia profunda como la que deberíamos tener. Los vicios democráticos que tenemos también en la ciudadanía, que les han vendido una sobreideologización en una parte, pero también el hecho de que se les han informado que se han muerto las ideologías, que es una cuestión absolutamente irreal,
en realidad cuando no se politiza el ciudadano, y no me refiero a postularse, aunque podría hacerlo, sino en realidad tener conocimientos verdaderamente, no solo de formación cívica, sino política, ese ciudadano es esclavo de las acciones del mercado y de las acciones de estos intereses que lo único que persiguen son el beneficio de sí y no precisamente el beneficio de los 16 billones de guatemaltecos que somos. Licenciado Yabalúa, profundizando en su planteamiento del artículo 136 de la Constitución que establece los deberes y derechos políticos, en el inciso D se establece el derecho de optar a cargos públicos. El problema en una sociedad como la nuestra, que ya como Marinés Rivera lo planteaba, de que tenemos partidos sumamente volátiles, con poca vida partidaria y con poca duración en su institucionalidad, otro de los problemas que agrava la situación es que no hay trayectorias políticas. Recientemente vemos la asunción de un presidente con 40 años de trayectoria política, no solo en su partido, sino en el servicio del Estado. Pero en el caso guatemalteco ese tipo de experiencias no las tenemos. ¿Cómo contener la compra y venta de candidaturas para evitar que los perfiles presenten papeles que garantizan, por ejemplo, que cuentan con finiquito de la Contraloría General de Cuentas, pero después resulta que están vinculados con estructuras del narcotráfico y que utilizan la función pública precisamente para beneficiar este tipo de actividades de economía subterránea? Gracias, Cristian. La pregunta sumamente complicada que me diriges amerita varios niveles de respuesta, me atrevo yo a decir. El primero de ellos ya lo quería yo plantear desde el inicio, precisamente al citar este artículo que hice referencia, porque no solamente está ahí precisamente esa literal, la de optar a los cargos públicos, y que se debería de complementar, como bien lo ha planteado la Corte de Constitucionalidad en fallos diversos. La Constitución no la debemos de interpretar de manera aislada. Aquí yo podría apelar al artículo que ya me mencionabas en la intervención anterior, al 113, de tal suerte que empezamos ya a hacer una conjugación ahí de estos artículos. Pero ¿qué hacer precisamente? ¿Qué hacer desde la ciudadanía, me atrevería yo a decir, para velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral, por ejemplo, que es uno de nuestros deberes y derechos políticos, ¿verdad? Que es el inmediato anterior al que mencionabas? Pues yo siempre he dicho que es indispensable que elevemos, el nivel de nuestra exigencia política. Fíjense ustedes, porque da la casualidad que mencionabas el caso del recientemente ascendido a la presidencia de los Estados Unidos de América, el señor Joe Biden. Y me parece un hecho que nos debería de marcar el camino, y sin embargo en Guatemala lo que sucede es que alguien tiene la feliz idea, o alguien la tiene por él, de que sería bueno de que llegara a la presidencia, por poner un ejemplo, de la República, o bien que llegara a ocupar una curul al Congreso. Pero no es precisamente por responder a un planteamiento de pensamiento político determinado, a una ideología determinada, sino más bien para lograr ubicar a una persona que me va a favorecer de alguna manera. Y estamos hablando en términos generales, y me voy a atrever a decir algo, que es un mal casi endémico en nuestro país, ¿verdad? Es una cuestión que creo yo que tenemos todos que empezar a quitarnos para que cada 4 años no resulte de nuevo siendo en la segunda vuelta, por lo habitual así ha sido, una reacción virulenta en contra de alguno de los dos candidatos. Y no es porque haya una identificación plena y un consenso de que la persona por la que se determina votando reúna las calidades necesarias, no solo las del 113, sino que algunas otras calidades que sobre todo no son exigibles, desgraciadamente, para cargos como los de diputados o los de presidente, pero que los guatemaltecos deberíamos de empezar a exigir, si me permiten que lo diga, y es un comportamiento ético. En tanto, y eso para mí es uno de los grandes problemas de este país, en tanto no cambiemos el paradigma que funciona dentro del estamento nacional y particularmente dentro del sistema político, de que se puede ser laxo respecto a temas éticos, vamos a seguir enfrentando
una calidad muy baja de la oferta de candidatos para poder elegir entre ellos. En tanto la ciudadanía no suba ese estándar, yo veo muy complicado que podamos ver un resultado distinto a los que hemos obtenido o tan siquiera llegar a ver a un personaje que se haya desarrollado pública, dentro de la administración pública, y que pudiera llegar a aspirar porque es meritorio para ocupar alguna de estas funciones del Estado. Ahora, doctor Hoffman, justo en la línea de lo que decía ya el licenciado Yabalbá, digamos, ¿cómo explicar justamente que partidos políticos que tienen figuras que han estado involucrados en hechos delictivos graves sigan siendo relevantes y por qué también las personas siguen votando dichos partidos? Digamos, ahí viene también un poco el tema del rol del ciudadano, pero vemos bancadas, por ejemplo, como la UCN, que tuvo a su secretario general, a su candidato a presidente también involucrado en casos pues bastante cuestionables y sigue siendo pues la tercera bancada más grande dentro del Congreso de la República. Entonces, digamos ahí, ¿cuál es el factor? ¿Sigue siendo la ciudadanía o el mismo sistema también sigue premiando y favorece a ese tipo de partidos políticos? Poder votar por la persona, sino por un listado de personas en donde yo quizá tenga el interés por votar por el número 4, pero no me parecen los primeros 3, y si no lo voto, entonces no podría expresar mi interés. Es uno de los vicios más grandes que tenemos en el sistema democrático. En realidad no estamos eligiendo personas, sino listados. De hecho, estamos eligiendo partidos y no personas, porque no conocemos a las personas de los listados que elegimos muchas veces. Lo mismo sucede en las listas de las municipalidades y lo mismo sucede, por ejemplo, en las bancadas del Congreso de la República. En realidad estamos con la certeza de quién elegimos como presidente y el mismo sistema de alguna forma es un enorme perro corriéndose la cola. Es un ciclo interminable en donde se trata de reformar una situación que finalmente no se traduce en beneficios para el sistema como tal. Un sistema verdadero es alguien que tiene la certeza de que su voto va a ser respetado y que su voto en realidad vale y cuenta. Pero en realidad estamos jugando a las proporciones, estamos jugando en realidad a votar a ciegas y esto evidentemente nos da como resultado una buena calidad en la elección de quien se elige y por supuesto de lo que se obtiene. No es la democracia la culpable no es el régimen político el culpable de esto, sino en realidad lo que llamamos el sistema que lo hace reproducirse de una forma que no es la correcta. Si la gente pudiera elegir por nombre y apellido y supiera quién está eligiendo, posiblemente mucha de la representación que tenemos no esté en realidad, no estaría en realidad electa y en funciones. Y por supuesto, si los partidos políticos tuvieran que esforzarse muchísimo por escoger gente idónea para esos listados, porque en realidad estamos votando por nombre, creo que se transformaría bastante la membresía de los partidos políticos. Licenciado Yabalbá, para evaluar y sobre todo tamizar la clase política desde la perspectiva de la conducta ética, ¿cómo aplicamos este principio en clase política que es electa por procesos de segundo grado, como el que vamos a tener en algunas semanas en torno a la elección de jueces y magistrados a la Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones, pero también la integración de una importante corte en el país, que es la Corte de Constitucionalidad, que también son clase política al ser electos, designados o elegidos por mecanismos de votación general. Estamos en un momento de país en donde la sociedad debiera estar mucho más interesada en que sus operadores de justicia pudieran pasar este tamizaje de la conducta ética. ¿Cómo logramos eso en un momento tan importante y tan decisivo para la justicia en el país? Bueno, lo primero, y desde una perspectiva eminentemente jurídica, es aplicar las disposiciones que quedan muy claras tanto para las magistraturas del organismo judicial, que es la aplicación sistemática de los artículos 207, ¿verdad? El 215, el 217, que se refieren precisamente, entre otros aspectos, a esos factores de exigibilidad de la honorabilidad para los magistrados tanto de Sala de Corte de Apelaciones como de la Corte Suprema de Justicia. Y hay un tema interesante que siempre
que hablo de esto, me viene a la mente y es esa idea falsa que se tiene de que basta y sobra con las acreditaciones contenidas en algunos documentos expedidos por algunos entes para que se pueda dimensionar en toda su integridad a la honorabilidad de una persona. Y no es suficiente. Yo he dicho que eso no pende de un papel. Puede decir el papel lo que quiera, pero el juicio de valor lo tiene que realizar, en el caso de estos eventos de segundo nivel, los pares que son los que eligen a estas personas. Me explico rápidamente. En el caso del Corte Suprema de Justicia y Sala de Corte de Apelaciones, los integrantes de comisiones de postulación deberían ser muy exigentes con ese tema, que es un tema de etos, de comportamiento. No necesito tener una sentencia penal para saber si una persona es honorable o no. Eso es una gran falacia que los guatemaltecos nos tenemos que empezar a quitar de nuestras mentes. Podemos saber cuál es la tendencia, la predisposición de la persona a actuar conforme las reglas de la justa razón y de el correcto comportamiento humano. Punto. No necesito que me lo diga un juez o un ente administrativo. Basta y sobra con la valoración de las actividades y el comportamiento de estas personas, tanto a nivel profesional como a nivel individual, fuera del contexto profesional. Y luego, en el caso también de los magistrados o de las personas que optan a la magistratura de la Corte de Constitucionalidad, pues que lo siento, también se exige la reconocida honorabilidad. Les invito a todos y todas que revisen el artículo 151, literal D, de la Ley de Amparo, y van a toparse ahí con que se exige esa condición. Y precisamente se exige porque a lo que se aspira, más allá de lo que dice después el artículo 152, que hace una relación ahí interesante en varios rubros, de que se prefiera a personas que vienen, por ejemplo, del ámbito de la administración pública, que se prefiera a personas que hayan ejercido la magistratura, que se prefiera a personas que hayan ejercido, por ejemplo, el tema de la abogacía, o bien a profesionales que se decantan en el área académica. Pero más allá de esto, yo destaco el tema de la reconocida honorabilidad. Oigan bien, reconocida honorabilidad. Aquí en Guatemala lo que ha funcionado en este tipo de elección de segundo grado me parece ser, desde un sesgo crítico, que ha sido todo lo contrario. Parece ser que la condición sine qua non que estuviera estatuida en las dos normativas que he citado, que es la Constitución y la Ley de Amparo, dijera exactamente lo contrario. Por favor, que sea de reconocida no honorabilidad o que no sea honorable para poder actuar y para poderse presentar y tener alguna opción a un cargo. En tanto la ciudadanía no se comprometa, vuelvo otra vez, no se comprometa a asumir su papel de fiscalización ciudadana y de creer que esto solo le compete a algunas cuantas organizaciones de sociedad civil o al Ministerio Público y que nos tenemos que desentender porque no entendemos ahí muy bien qué es lo que pasa, van a seguir permitiendo que sucedan estas cosas que hemos estado atestiguando recientemente, por ejemplo, ahora con el tema en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. La ciudadanía se tiene que comprometer y tiene que fiscalizar y exigir, sobre todo, Cristian, que estos procesos se lleven a cabo de la mejor manera, de la manera más transparente posible y buscando ante todo la satisfacción de los artículos que hemos estado mencionando. Agradecidos. 113, 207 y demás. Gracias. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado y aclarado muchas de las pues, dinámicas que se dan dentro del sistema político guatemalteco. Muy buenas noches. Gracias. María Inés, realmente un tema central. Hemos visto cómo autoridades electas recientemente han sido señaladas a nivel nacional e internacional por delitos pues bastante complicados y que han sido inclusive pues capturadas fuera de nuestras fronteras. Así es, Cristian, es un tema complejo y que hay que empezar a resolver y planteárnoslo porque el proceso electoral está a la vuelta de la esquina y sin duda alguna no podemos pues permitirnos este tipo de errores que vimos en el proceso electoral anterior y sobre todo que la misma clase política siga llegando al poder.
Pues le agradecemos a usted su compañía en esta noche, y para María Inés Rivera, Cristian Castillo y todo el equipo de Canal Antigua ha sido un privilegio servirle. No sin antes, nos despedimos de invitarle a que este fin de semana se informe con los noticieros de Canal Antigua sábado y domingo, y le deseamos que este fin de semana le dé un descanso reconfortante para enfrentar la última semana del primer mes del año 2021. Muy buenas noches.